Ahí está. Ya estamos grabando la clase. Comparto el blog de OneNote. Ya lo vemos. Ok. El viernes, no, era el miércoles pasado. El lunes pasado. Perdido en el tiempo. Perdón. El lunes pasado habíamos terminado la clase hablando de condiciones adicionales sobre ecuaciones en derivadas parciales. Y habíamos mencionado el hecho de que para encontrar una solución única para un problema que involucre una ecuación diferencial ordinaria, por ejemplo, donde aparecen ciertas constantes, dependiendo de cuál sea el orden de la ecuación, necesitamos poner, imponer algunas condiciones iniciales sobre las derivadas. Acá, por cierto, está la derivada k menos un s. Permítanme corregir. De luego no lo van a tener corregido en los puntos que ya están subidos, pero acá no es, para acá menos uno. Cuando se resuelve una ecuación en derivadas parciales, como decíamos, aparecen funciones de las variables independientes, que ya no son las constantes que aparecían cuando se resuelven las ecuaciones diferenciales ordinarias. Y entonces nos hacen falta otras condiciones. Habíamos hablado de algunas condiciones de frontera y les había mencionado el ejemplo de una cuerda tensada entre dos soportes de cierta longitud. Em, y vimos que ahí, por ejemplo, hay dos condiciones. Las condiciones de frontera están dadas claramente por el hecho de que la cuerda está fija en los soportes. Entonces ahí, en los soportes, los puntos de la cuerda fijados en los soportes nunca se mueven. De manera que su distancia de la posición de equilibrio para cualquier momento que estemos considerando el movimiento va a ser cero. Y de ahí tenemos dos condiciones de frontera. Tenemos eh, que U en cero, tenemos una condición inicial, pero teníamos que U en cero en cualquier momento t y V en L en cualquier momento t vale cero. Y como en ambos casos tenemos el mismo valor que cero, tenemos en este caso condiciones de frontera homogéneas. Este es un ejemplo de un tipo de condición de frontera que son las condiciones de frontera de Dirichlet. Hay varios tipos de condiciones de frontera. Ah, Es decir, hemos hablado de la necesidad de condiciones adicionales sobre ecuaciones diferenciales parciales. Hemos hablado de dos tipos de condiciones, están las condiciones iniciales y las de frontera. Las condiciones de frontera se pueden clasificar como, déjame verificar, en efecto estoy grabando, a veces me entra la duda. Sí, estoy grabando. Bien, tenemos entonces condiciones de frontera de Dirichlet, que son las que tienen, las que se dan sobre la función, la incógnita, la función U, son las que se dan sobre la función U.
son como las que vimos para la cuerda. Ejemplo de este tipo. U en 0t igual a A, U en LT igual a B, para t mayor o igual que cero y AB dos números reales. Otro tipo de condición de frontera son las de Neumann. Condiciones de frontera de Neumann, que se dan sobre la derivada de la función sobre alguna dirección. Por ejemplo, en la dirección de x, digamos. Son se dan sobre la derivada de u en alguna dirección. Por ejemplo, si ponemos alguna condición sobre las derivadas parciales, una derivada parcial de la diferenciación de la función. De nuevo, para t mayor o igual que cero, siendo a y b constantes. Constantes reales, por supuesto. Así que cuando pongo las condiciones sobre derivadas parciales de la función incógnita, llamamos condiciones de frontera de Neumann. Y por otro lado tenemos las ecuaciones de las condiciones de frontera de Robin. De Robin, que son condiciones de frontera mixtas, por ejemplo, que involucran el valor de u en la frontera o el valor de la derivada de u en alguna dirección en la frontera. Entonces, eh, son condiciones de frontera mixta. Por ejemplo, pedimos que la derivada parcial de u con respecto de x en el punto 0t tenga algún valor a y que u en el punto lt tenga algún valor b para todo t mayor o igual que cero, siendo a y b constantes reales. Bien, sean como sean las condiciones de frontera, el tipo que sean de Dirichlet, de Neumann o de Robin, si a y b son cero, decimos que son homogéneas. Si a y b son cero, nuestras condiciones de frontera son homogéneas. En el caso de la cuerda, vimos que en efecto las condiciones de frontera que nos da el problema son homogéneas. Son condiciones que, mirando esta clasificación, son condiciones de Dirichlet. Bien, esperamos un segundo.
Disculpen, es que a veces eh, manejo con alergia y esto, en fin, tal vez sepan cómo es eso. Em, volviendo al tema. Tenemos entonces, a ver, ya, esperen un segundo, que creo que no he conectado la laptop. Bien, entonces, volviendo a la clase, disculpen la interrupción. Em, además de las condiciones de frontera, como ya mencioné, también tenemos condiciones iniciales. Podemos pensar en las condiciones iniciales como condiciones de frontera en el dominio temporal. Es decir, las condiciones iniciales eh, son el valor que tiene la función, su derivada en t igual 0. Valor de la función o su derivada en t igual 0. Y como habíamos visto en el ejemplo con el que cerramos la clase anterior, no habíamos hablado de la clasificación de las condiciones de frontera. Pero en este ejemplo, la condición inicial viene dada en la forma en la que se estira la cuerda. Y eso pues, nos da una función sobre x. Es decir, el valor de en t igual 0. Y eso depende por completo de las variables espaciales. Si yo tengo una función que va, que es incógnita, de Rn por R en R, entonces esta función f va de Rn en R. Depende solamente de las variables espaciales. Como ejemplo de un problema con condiciones de frontera. Una condición inicial consideramos el siguiente ejemplo. Luego vamos a resolverlo. Segunda derivada parcial de u con respecto de t igual a 9 por segunda derivada parcial de u con respecto de x
con t mayor que cero y cero entre x y x entre cero y pi. A ver, ¿qué describe esta ecuación? Aguilera, dígame. La ecuación de onda, muy bien. Eh, ¿Qué longitud tiene la cuerda? Tiene longitud pi. Exacto. Entonces, es una ecuación que describe, ya, permítanme, que no tenía la lista, eh, ahora sí ya la tengo, para anotar la participación. Bien, como decía eh, aquí el compañero Aguilera, es una ecuación que describe las ondas de una cuerda de longitud pi con condiciones de frontera, que son las que ya hemos visto en general para este tipo de movimiento, en los extremos, para cualquier instante t, u va a valer cero, por razones más que obvias. Hemos visto más de una vez. Y en algún momento, que también tenemos una condición inicial que ya habíamos mencionado sobre la función u. La función en el instante cero, en el punto x, va a valer f de x. Y tenemos una condición inicial sobre la derivada temporal de u. Esto para todo x entre cero y pi. ¿Qué quiere decir esto? Esta f va a depender de cómo, para decirlo coloquialmente, cómo estamos estirando la cuerda. En este caso, la función f está dada de esta forma. Es x para x entre cero y pi medios y es pi menos x para x entre pi medios y pi. Esto nos dice que estamos estirando la cuerda justo en el medio, en los soportes, y se está estirando bastante. Y de aquí empieza nuestro movimiento. Está muy bien dibujado, pero bueno. A partir de aquí empieza el movimiento y fíjense que se asume, se ve reflejado acá en esta condición inicial sobre la derivada temporal de u, que la cuerda parte del reposo, es decir, se aló por el medio y cuando se aló por el medio adquirió esta forma. Debía haberlo puesto de otro color. Esta es la cuerda una vez que ha sido alada y en ese momento se suelta. Ahí no se le da ningún impulso, simplemente se suelta y ya. Eso es lo que hace que la velocidad inicialmente sea cero. La rapidez con la que se va a acercar a la posición de equilibrio y, y esa es la posición de la que parte el movimiento.
Por lo tanto, eso es lo que describe U en el instante t igual 0. Bien, luego vamos a resolver este ejemplo, pero contar con el tiempo para explicar el método completamente. Em, la ecuación, digamos, em, puede deducir, eh, no lo vamos a hacer, pero se puede deducir la ecuación de onda. Em, Empleando las técnicas que se usan para resolver muchos problemas en física, que es, en este caso, es una especie de diagrama sobre un segmento muy pequeño de la cuerda. Justamente se, em, se trata de analizar el movimiento de un segmento muy corto de la cuerda y la ecuación de onda se modela justamente sobre una cuerda que está vibrando, una ecuación de onda en una dimensión. Y digamos, hay algunas eh, posiciones que se hacen sobre la situación. Así, esto depende de que ciertas condiciones se satisfagan. En primera, conveniente que tengamos esto en mente. Al deducir la ecuación de onda a partir de onda unidimensional, unidimensional, a partir del ejemplo de una cuerda que vibra, se hacen algunas suposiciones que resultan ser importantes. Algunas suposiciones importantes, porque condicionan el problema y eh, se ven reflejadas finalmente en la ecuación. La primera es que la cuerda es homogénea, en el sentido que su densidad lineal es constante, ¿no? Tenemos una cuerda homogénea. Si no es homogénea, pues ya es otro problema, ya la situación cambia. Eh, Perfectamente elástica y sin resistencia a- al movimiento que uno hace al estirarlo. Resistencia, como dicen, se me pierde el lápiz a veces. Resistencia a la, en inglés se dice bending. Simplemente los de ustedes que toquen la guitarra eléctrica o algo estarán familiarizados con la palabra. Em, Resistencia a estiramiento no, porque puede ser en la dirección longitudinal. Am, bueno, sin resistencia a estiramientos laterales.
elementos verticales. Es decir, nos ofrece resistencia al movimiento que estamos haciendo para hacerla vibrar. ¿Sí? Eh, Después, otra em, otra suposición que se hace para derivar la ecuación para deducir la ecuación de onda, es que la tensión presente en la cuerda antes de comenzar el movimiento, es decir, la tensión lateral entre los soportes, es suficiente como para que no esté actuando la fuerza de gravedad, para que, a menos que no esté actuando significativamente, no afecte significativamente el movimiento. Esto va a ser importante en la deducción de la ecuación, igual que lo primero, por supuesto. Eh, lo primero lo hemos reflejado en la constante que aparece. Y la otra suposición previa a deducir la ecuación de onda es que la cuerda se mueve solamente en el plano vertical. La cuerda vibra solo en el plano vertical. Ya, espérame un momento. Listo, disculpen la interrupción. Eh, la verdad, una de las peores cosas de tener alergia en estos tiempos es que por la misma congestión uno puede perder un poco del sentido del olfato. Y con la paranoia, ya se imaginará, a veces uno se pone nervioso por eso, por la pérdida del olfato que causa la alergia. Bien, em, decía que estas asunciones son importantes para la deducción de la ecuación. Como decía, no la vamos a hacer. Pero, ya que la ecuación de onda en una dimensión es esta, derivada segunda de u con respecto del tiempo igual a c cuadrado por derivada segunda de u con respecto a x. C cuadrado es t sobre rho, donde t es la tensión esta es la tensión entre los soportes de la cuerda en la cuerda. La tensión en el sentido horizontal. Y esta ρ es la densidad lineal, es decir, la unidad
de masa por unidad de longitud. No me dio tiempo de silenciar el micrófono antes de todo lugar. Bien, como decía entonces, vamos a hacer la deducción de la ecuación de onda en una dimensión, pero lo que vamos a hacer es tratar de resolverla usando el método de separación de variables. Resolución de la ecuación de onda por el método de separación de variables. El método de separación de variables es, en esencia, pues, muy parecido al que se usaba para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. El tipo de ecuación más sencillo cuando hablamos de ecuaciones ordinarias, más sencillo de resolver. Bueno, teníamos entonces nuestra ecuación de onda unidimensional. Esta función u de xt es desconocida, justamente la que queremos hallar. Y hemos dicho que esta función lo que representa es qué tan lejos está el punto X en el momento t de la posición de equilibrio de la cuerda. Entonces, para abreviar, digamos, vamos a llamar a eso deflexión. Representa la deflexión de la cuerda en el punto U, el punto X, perdón, en el momento T. Esta ecuación, por supuesto, se presenta acompañada de algunas condiciones adicionales. Ya conocemos cuáles son en este caso las condiciones de borde, las condiciones de frontera. La verdad, siendo matemático, no físico ni ingeniero, hay algunos términos que no no entran dentro de mi léxico, ni siquiera en mis preocupaciones cotidianas, como el término deflexión. Eh, en castellano he escuchado y he leído más bien el término pandeo, pero es para referirse más a sólidos, por ejemplo, superficies o vigas. Nos referimos a lo mismo, deflexión, pandeo.
Em, Decía entonces que las condiciones de frontera, en este caso, ya las conocemos, vienen dadas por el hecho de que tenemos una cuerda que está vibrando entre dos soportes y que por supuesto está fijada a los soportes, que en los puntos que están fijados a los soportes no se mueven. Entonces tenemos las condiciones de frontera homogéneas, U de 0, T igual a 0, y U de LT igual a 0 para todo T mayor o igual que 0. DL, por supuesto, es la longitud de la cuerda. L, longitud de la cuerda. Entonces, tenemos estas condiciones de frontera que ya vienen dadas por la física del problema. Y tenemos además que, como hemos visto, como en general uno puede observar en esta situación. Seguramente muchos de ustedes han tenido un instrumento de cuerda en su mano más de una vez. Seguramente muchos de ustedes sabrán interpretar música de un instrumento de cuerda y sabrán que el movimiento de la cuerda depende, entre otras cosas, de qué tanto se estira una cuerda en un momento dado, incluso de dónde se pulsa. Por ejemplo, si nos referimos a una guitarra, un bajo, si ustedes pulsan hacia más cerca del puente que del diapasón, van a tener un sonido distinto, más marcado, más metálico, que si pulsan un poco más alejados del puente. Entonces, y depende también, por supuesto, de qué tanto, qué tan fuerte pulsan. Entonces, eso nos muestra que el movimiento en este caso depende de cómo sea la deflexión en el instante cero. Y eso nos da que el movimiento depende de la velocidad, de la velocidad, no, perdón, de las condiciones, también de ciertas condiciones iniciales. Condiciones iniciales. Como ya vimos, en el caso de la cuerda, la condición inicial sobre U lo que describe es esencialmente en qué punto se está alando y qué tan lejos. Y tenemos también, perdón, que el movimiento va a depender de la velocidad inicial. Estamos suponiendo que se mueve en una sola dirección en la componente vertical. Depende solamente de X. Con X variando entre 0 y L. Si simplemente alamos una cuerda, la velocidad inicial es 0, porque no le estamos dando un impulso. Simplemente estamos dejando que la misma tensión de la cuerda actúe haciendo, tratando de hacer que ella vuelva a la posición de equilibrio. Entonces la velocidad inicial justo antes de soltar la cuerda es 0, pero la situación más general es negativa. Es decir, aquí, en una situación más general, sí puede haber alguna velocidad inicial, se le puede dar algún impulso a la onda. ¿Sí? Ya, permítanme un momento.
Bueno, disculpen de nuevo la breve interrupción. Bien, entonces, para resolver cuál sería eh, la solución a este problema, bueno, pues en principio tendríamos que hallar una función, en este caso de dos variables de x y de t, una función de R2 en R. Estamos hablando de la ecuación unidimensional que satisfaga su segunda derivada con respecto del tiempo sea igual a una constante que multiplica la segunda derivada con respecto de x, es decir, que satisfaga la ecuación diferencial. Pero además vamos a necesitar una función que satisfaga las condiciones adicionales, es decir, que satisfaga las condiciones de frontera y que satisfaga las condiciones iniciales. Para hallar una solución de este problema, para resolver este problema, un problema de valores de frontera y de valor inicial, vamos a seguir tres pasos. Siguen tres pasos. Uno, se usa el método de separación de variables para usar el método de separación de variables. Para encontrar una función. Perdón, que va a estar en la forma f de x por g de t, es decir, vamos a querer que sea el producto de una función que solo depende de x por una función que solo depende de t, ¿sí? Que satisface la y de p, ¿sí? Que satisface esa, esta ecuación diferencial. Este método, la ventaja que tiene es que va a convertir la solución de esta ecuación en la solución de dos ecuaciones ordinarias. Pues se determinan las soluciones de estas ecuaciones ordinarias que satisfagan las condiciones de frontera. Se determinan las soluciones de las ecuaciones diferenciales ordinarias que resultan o que se generan en el paso 1. Paso anterior que satisfagan
satisfacen las condiciones de frontera. Finalmente, vamos a ver que vamos a usar series de Fourier. Usan series de Fourier para em, componer las soluciones halladas en el segundo paso. Y que satisfagan tanto las condiciones de frontera como las condiciones iniciales. Vamos a hacer para hallar una solución. La ecuación diferencial parcial que satisfaga las condiciones adicionales. Bien, vamos a hacer el acostumbrado receso, las 7:55. Y cuando termine el receso, pues empezamos al menos el paso 1. Aplicamos el método de separación de variables para encontrar las dos ecuaciones diferenciales ordinarias eh, para luego poder hallar la solución de la ecuación de onda. Bien, bueno, ya son las 7:56. Como en 5 minutos continuamos. Bueno, continuamos. Una ventaja de estar grabando la clase localmente es que en la pausa pues, puedo pausar también la grabación. No se pierde ese tiempo de grabación y ese espacio en disco duro. Bien, primer paso, como decía, consiste en aplicar el método de separación de variables. De ahí vamos a obtener un par de ecuaciones ordinarias a partir de la ecuación de onda. ¿Ah? Ya, perdón, me volví a perder el cursor. Entonces, paso 1, separación de variables. Bien, lo que queremos hacer al aplicar este método, que también se conoce como método del producto, es queremos determinar soluciones de la ecuación de onda unidimensional
¿sí? De la forma u de xt igual a f de x por g de t. Es decir, queremos encontrar soluciones de la ecuación de onda que sean producto de una función que dependa solo de la variable espacial, una función que dependa solo de la variable temporal. F depende solamente de x, la variable espacial, y g depende solamente de t, que es la variable temporal. Entonces, a efectos de, fíjense, tengo acá, t es f de x por g de t. A efectos de t, f es constante. Y efectos de x, g es constante también. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a diferenciar dos veces esta función con respecto del tiempo. La segunda derivada de u con respecto del tiempo. Entonces, piensen, si f es constante con respecto de t, pues lo que vamos a tener es f sin derivar multiplicada por la segunda derivada de g con respecto de t. Entonces, acá, pues bueno, vamos a escribirlo de esta forma. La segunda de t. Sabemos cuál es la variable respecto de la cual estamos derivando porque estamos escribiendo entre paréntesis la variable luego de la g. Si no la escribiéramos, entonces tendríamos que distinguir de alguna forma derivadas temporales de derivadas espaciales. Una forma pudiera ser poniendo dos puntos sobre g, pero pues, se entiende en este caso que nos referimos a la derivada temporal porque la función depende solo del tiempo. Bien, por otro lado, y vamos a recordar, f es constante respecto de t. Por eso nuestra segunda derivada con respecto al tiempo nos da de esta forma. Por otro lado, derivamos dos veces con respecto de x la función u, y siendo g una función constante con respecto de x, pues esto es la segunda derivada de f con respecto de x. Entonces, tenemos, por cierto, estaba mirando que cuando utilizo este- esta herramienta, el resaltador, luego la impresión en PDF no queda bien, pero bueno,
no lo usaré más. Bueno, disculpen, aparentemente hubo una interrupción en la conexión. Y entonces, decíamos que como f es constante respecto de t y g es constante respecto de x, la segunda derivada de u con respecto de t es la función f multiplicada por la segunda derivada de g con respecto de t, que es una derivada ordinaria, y la segunda derivada de u con respecto de x es f segunda de x por g de t, y esta segunda derivada también es una derivada ordinaria. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a reemplazar, lo diría yo como resaltado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Reemplazamos, voy a llamar a esto, pero reemplazamos las ecuaciones que acabamos de obtener, dicho, el lado derecho de cada una de estas ecuaciones en la ecuación de Ohm. La ecuación de Ohm. Entonces tenemos, por supuesto, lo siguiente. La segunda derivada de u con respecto de t es f de x por g segunda de t. Aquí tenemos f de x por g segunda de t. Y eso es igual a c cuadrado por la segunda derivada de u con respecto a x, que es f segunda de x por g de t. Segunda de x por g de t. Entonces, ahora, perdón, lo que queremos hacer es que nos quede una igualdad entre una función que dependa solo de x y una que dependa solo de t. Lo que vamos a hacer entonces es dividir ambos lados por c cuadrado por f por g. Entonces nos queda que segunda de t dividido para g multiplicado por c cuadrado. Y del lado derecho nos queda f segunda de x dividida para f de x. ¿Eh? Vamos a
haciendo es pasar C cuadrado por G dividiendo para el lado izquierdo, pasar dividiendo para el lado derecho. Entonces, tenemos eh, una igualdad entre dos funciones que eh, tienen la siguiente característica. Fíjense, esta función depende solo de la variable temporal. Esta función, al lado derecho, depende solo de la variable espacial. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Si cambia x, si cambia x, entonces cambia el lado derecho. Y si cambia t, digamos solamente t, arriba pues también solamente x, entonces cambia también solamente el lado izquierdo. Y no cambia, cambia el lado derecho y no cambia el lado izquierdo. Así que la única forma en que esto pase y que la igualdad entre ambos lados se mantenga es que exista una constante k. Entonces debe existir una constante k tal que g segunda de t sobre c cuadrado por g sea igual a f segunda de x sobre f y que ambas sean iguales a esta constante. Lo pegamos. Esto es un paso importante. ¿Hay alguna pregunta sobre este paso? ¿Una duda, qué sé yo? Ninguna. Pregunten. Aprovechen. ¿Tienen algo que preguntar?
Entonces, ninguna pregunta. Pero eso está claro, ¿no? Supongo que sí. ¿Cómo llegamos hasta acá? En primer lugar, estamos suponiendo que U es el producto de una función que solo depende de X por una función que solo depende de T. Entonces, al derivar, tenemos f de x por una función que por la segunda derivada de t, de g respecto de t, y al derivar tenemos también que la segunda derivada de u con respecto de x es la segunda derivada de f multiplicada por g, porque claro, f es constante para t, es constante para x. Y al reemplazar, fíjense, tenemos la igualdad también es importante, entre estos dos cocientes. Entonces, claro, al depender el lado izquierdo solo de t y el lado derecho solo de x, la conclusión a la que llegamos es que tiene que ser constante en ambos lados, tiene que ser, por supuesto, la misma constante. ¿Por qué? De otra forma, si uno cambia x, cambia solo el lado derecho sin cambiar el lado izquierdo. Si uno cambia t, cambia solo el lado izquierdo sin cambiar el lado derecho, cosa que no es posible. Son iguales. Entonces, ambos lados deben ser iguales a una constante k. Hasta aquí está claro, ¿no? Aló. Ok, ninguna duda hasta acá. Ok, muy bien, porque esto es un paso importante. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Fíjense, de acá tenemos dos igualdades. Acá obtenemos dos igualdades. Una para el lado izquierdo de la igualdad original, otra para el lado derecho. El lado izquierdo es igual acá. El lado derecho es también igual acá. Así que multiplicando y simplificando, tenemos estas dos ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden, ambas lineales además, ¿no? Lineales de segundo orden. Y esta constante K es arbitraria. No sabemos nada de ella. Bien, vamos a llamar a estas ecuaciones, digamos 1 y 2. La ecuación 1 y la ecuación 2. El segundo paso, aquí arriba, ¿cuál era? Era determinar las soluciones para estas ecuaciones 1 y 2 que satisfacen las condiciones de frontera. Determinar las
soluciones uno y 2 que satisfacen las condiciones de frontera del problema original. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es, un momento, bien, pero yo tengo que estar todo el tiempo de la nariz, pues, es realmente muy engorroso. Entonces, como decía, vamos a determinar soluciones para las ecuaciones uno y 2. Aquí más arriba, las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de segundo orden que aparecen al aplicar separación de variables. Entonces, lo que queremos condiciones de la que tenemos, recordemos, son las siguientes. U en 0t tiene que ser 0 para todo t, y u en lt va a ser 0 para todo t también. Entonces, queremos que se den estas igualdades para todo t mayor o igual que 0. Implica eso. Ya tenemos como u es f por g, tengo que u en 0t, dependiendo f solo de la variable temporal, de la variable espacial, g solamente de la variable temporal. Y tengo que u en 0t es f en 0 por g de t. Quiero que eso sea igual a 0. Que u lt va a ser igual a f en l por g en t. Que eso es igual a 0. Esto para todo t mayor o igual que 0. Entonces, eh, primero pues resolvemos la ecuación 1. Primero resolvemos la segunda de x menos k f de x igual a 0. Entonces, si eh, es igual a 0, constantemente igual a 0. 0 para todo t
Entonces, ¿por qué? Es decir, U es constantemente igual a cero. Es decir, esa sería la solución trivial. Sería la solución trivial, pero a ver, ¿a qué equivale eso? Eso equivale a que la cuerda no se mueve en ningún momento de su posición de equilibrio. La cuerda no se mueve. En realidad no tenemos nada que describir acá. En realidad lo que buscamos son soluciones no triviales. Soluciones no triviales. ¿No? Entonces, vamos a suponer que G no es constantemente igual a cero. Entonces, supongamos esas tres líneas. Lo que significa es que una función es constantemente igual a cierto valor. Si la función es constante y en todo su dominio tiene ese valor. En este caso, si estamos diciendo que G no es constantemente igual a cero, lo que estamos queriendo decir es que al menos en algún punto va a ser diferente de cero. ¿Sí? Entonces, eh, si G, perdón, no es constantemente igual a cero, está el lápiz acá. Entonces, fíjense, em, de repente debería ponerle un número o algo, pero bueno, entonces de acá, dado que este producto es cero para todo valor de t, necesariamente f0 tiene que ser cero. Y la otra condición de borde, que u en lt tiene que ser cero. Para todo t, tenemos que f de l también es cero. Eso está claro, ¿no? U en 0t es cero para todo t, lo que estamos diciendo más arriba. Y u en lt es cero para todo t. Bien, estamos suponiendo que g es distinto de cero para al menos algún t. Pero para ese t, para el cual g es diferente de cero, también tenemos que f de cero por g de t es cero y que f de l por g de t es cero. Bueno, eso implica que f en cero tiene que ser cero y que f en l tiene que ser cero. ¿De acuerdo? Está claro también este paso, ¿no? ¿Sí? Por otro lado, la suposición de que g no es constantemente igual a cero también está plenamente justificada. Si g es constantemente igual a cero, pues simplemente no hay desplazamiento.
Entonces, tenemos una solución, pero es la solución trivial. No estamos modelando nada. Bien, entonces acá obtenemos el valor de f en cero y el valor de f en L. ¿Sí? Entonces, eh, continuando. Vamos a mostrar que esta constante K debe ser negativa. Es decir, que lo que vamos a tener es f segunda más alguna constante positiva por f de x igual a cero. Mostramos, haremos que la constante K debe ser negativa. En primer lugar, veremos que no puede ser cero. Si K es cero, entonces fíjense que en esta ecuación, en f segunda menos K por f igual a cero, lo que tenemos es f segunda igual a cero. Y la solución general para esta ecuación es una ecuación afín. Y entonces, a ver, esto como f cero además tiene que ser cero, esto implica que va por cero más de cero. De acá, de cero. Y de acá, eh, igual a cero. Y entonces f en L que sería A por L igual a cero. Pero como L es distinto de cero, tenemos que A es igual a cero. Entonces f, en este caso, es constantemente igual a cero. Y si f es constantemente igual a cero, dado que u es f por g, y esta función es constantemente cero también. Así que, así que
Bien, esa situación no es interesante. Sería de nuevo la solución trivial. Entonces, U es la solución trivial que no nos interesa. ¿No? La solución trivial simplemente fue una situación, describe una situación en la que no está pasando nada, no hay movimiento. Ok. Entonces, por otro lado, para K positivo, digamos K igual a mu cuadrado para alguna constante mu. Es decir, para K positivo, entonces la solución general de 5, ¿cuál sería? La solución de 5, no, general de esta ecuación que tenemos acá. No le pusimos, sí, de esta ecuación 2. A ver, lo había puesto otro nombre. A ver, fíjense cómo hallamos la solución general de esta ecuación. A ver quién se acuerda. La exponencial de, no, tengo un problema con la lista. Pero aquí tenemos un operador diferencial de segundo orden, tenemos que mirar su polinomio característico, encontrar su raíz. Muy bien. Entonces tenemos esta solución. Solución general de esta ecuación es la siguiente. La función f de x igual a por e a la mu por x más b, ya me salió un poco mu x, b por e a la menos mu x.
Ah, sí, estaba monitoreando algo acá. en- Bueno, entonces, eh, piensen, decíamos que si K es positivo, si K es muy cuadrado por alguna constante mu, la solución general de esta ecuación diferencial ordinaria lineal de segundo orden es a por e a la mu x, más b por e a la menos mu x. Lo obtenemos, por supuesto, a través del polinomio característico. Pero además, por acá teníamos otra condición, que f en cero, ese lo vemos un poco más arriba, es cero, y f en L es cero. Por acá. Entonces, como f de cero, al igual que f de L es cero, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente, para f de cero tenemos a por e a la mu x, cuando x vale cero, esto es uno, más b por e a la menos mu x, cuando x vale cero, esto es uno. Acá tenemos cero. En L tenemos a por e a la mu por L, más b por e a la menos mu por L. Esto también es igual a cero. Entonces de acá tenemos que, de acá que tenemos, a ver, fíjense que la primera ecuación tenemos que A es menos B. Entonces por acá hay que, bueno, que B menos A, lo quiero escribir así. Tenemos que A por E a la mu L menos A por E a la menos mu L igual a cero, donde A por E a la mu L menos E a la menos mu L igual a cero. Por supuesto, como L no es cero, E a la mu L es diferente de E a la menos mu L, donde A es cero, por lo tanto en consecuencia B es cero. Aquí, pues, F es cero por E a la mu X, cero por E a la mu, a la mu menos, a la menos mu X, menos mu X. Entonces esto desde luego es igual a cero. Es decir, constantemente igual a cero. Cero para todo X. Y al ser cero constantemente, y al ser F constantemente igual a cero, y este cero, al ser F constantemente igual a cero, perdón, volvemos a tener que mu es constantemente igual a cero, cosa que ya hemos dicho varias veces no nos interesa. Entonces vamos a tomar
mu siendo negativa. Uy, son las 8:52. Tomamos, entonces, mu, eh, k, perdón, menor que cero. Era la única opción. K no puede ser cero, K no puede ser eh, positiva, porque ya vemos que lo que ocurre en ese caso es que la función U es la solución trivial. Estamos buscando soluciones no triviales, obviamente. La solución trivial, pues, ¿para qué la vamos a buscar si ya la conocemos de antemano? Entonces, como decía, pues K tiene que ser negativo en este caso. Digamos, K es igual a, vamos a poner el nombre, menos alfa, digamos. K es menos alfa cuadrado, ¿no? Me interesa eh, si alfa es positivo o negativo, porque sea como sea, eh, menos alfa cuadrado va a ser negativo, que es lo que nos interesa que K sea negativo. Entonces, en este caso, la ecuación que habíamos llamado 2, es decir, la ecuación f segundo de t menos kf de, perdón, f segunda de x, f segunda de x, porque f depende exclusivamente de x. La ecuación f segunda de x menos k por f de x, a ver si no se me ocurrió volver a escribir esto como f segunda de t acá también. La copié y la pegué. Esto está todo bien, ok. Esas son pequeños descuidos que se le pasan a uno cuando está hablando de algo y explicándolo, porque muchas veces tiene que ir pensando un poco más adelante de lo que está hablando. Y a veces pues se me confunde, estoy pensando, escribo lo que estoy pensando y no lo que estoy diciendo, entonces pasan estas cosas. Bien, entonces esta ecuación que habíamos señalado aquí, que habíamos llamado ecuación 2, que dice que f segunda de x menos k f de x es igual a cero, pasa a ser lo siguiente. Entonces, la ecuación f segunda de x menos k de x igual a cero es f segunda de x más alfa cuadrado por f de x igual a cero. Y esta ecuación, de nuevo, es una ecuación diferencial ordinaria lineal de segundo orden. Lo que tenemos que hacer es mirar su polinomio característico. Su polinomio característico es lambda cuadrado más alfa cuadrado por la identidad. La solución general la encontramos hallando las raíces, que en este caso son complejas, y estas raíces nos dan los autovalores. Y recuerden que nos queda entonces la solución en forma general así, cuya solución general es f igual a por el coseno de alfa x
más b por el seno de alfa x. Es decir, eh, una constante por la parte real de e a la i, la raíz de el polinomio característico por x, más una constante b por la parte imaginaria de e a la i por la raíz del polinomio característico. No, perdón, de e a la raíz del polinomio característico. Entonces, de nuevo, lo que tenemos que hacer acá es, para encontrar a y b, utilizar, casi no me queda tiempo, pero para encontrar a y b utilizamos de nuevo las condiciones de frontera. Tenemos como condiciones de frontera que f en 0 es 0 y f en L es L. Entonces, como f en 0, perdón, y f en L es 0. Había dicho f en L es L. Como f en 0 y f en L son 0, tenemos que a por el coseno de 0, que es 1, más b por el seno de 0, que es 0, es 0. De aquí tenemos entonces que a es 0. Y tenemos que, a ver, aquí tengo coseno de 0, que es 0, 0. En L, en L0, tenemos que f en L, ¿verdad? En L0, ajá. Tenemos entonces que, como a es 0, f en L es b por el seno de alfa por L, también es 0. Si b es 0, entonces f de x es constantemente igual a 0. De nuevo volvemos a tener la solución trivial, etcétera. Entonces, luego b es distinto de 0. Debe ser distinto de 0. Y tenemos que el seno de alfa x debe ser 0. Por lo tanto, ven que ya son las 9, ya he terminado. Alfa por L debe ser un múltiplo entero de pi. Es decir, que alfa debe ser n pi sobre L con n entero. Entonces, eh, ya nos pasamos de la hora. No he terminado este paso, pero eh, quedará para luego. Para el lunes o para, al menos adelantaré alguna parte en esta hora que tengo para práctica, porque igual la hoja se refiere al método de separación de variables. Entonces, seguiremos un ejemplo y, y ahí iremos explicando algunas cosas para los que no están en el componente práctico. Igual habrá que repetir una parte sustancial de esto el lunes. Eh, no sé si tienen alguna pregunta o algo, pero no tenemos tiempo. Muchos de ustedes me imagino que tienen componente práctico con otro profesor. Entonces, bien, gracias por su atención el día de hoy. Quienes tienen clase en el componente práctico, continuaremos en unos minutos. Por tanto, pues, levántense un poco, tomen agua, qué sé yo, hagan lo que tengan que hacer.
y en unos 5 minutos continuamos ya con la parte de componente práctico. Que tengan un excelente día. Los que no siguen aquí. Gracias y hasta luego. Tengan un buen día. Nos vemos el lunes. Los que no tienen CP conmigo.